Bueno, estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro. Programa editado para Vereda Visión en San Diego, California. Y lo está usted viendo a través del canal 53.3 de la ciudad de San Diego. A la vez también está pasando en la ciudad de Tijuana. Y en internet puede usted buscarnos a nombre de Rubén Aguilera Martínez en Facebook y en YouTube en Claro y Oscuro 2011. El tema que vamos a abordar de una manera directa es sobre la gran ramera. Un tema muy fuerte, muy delicado, que para ello pues se tendría que contar realmente con personas muy bien preparadas, con el dominio, digamos, en la materia, y quién mejor que la doctora Atala Villarreal. Me mencionaba, doctora, estoy todavía tratando de digerir bien su aportación hacia una sociedad de una manera altruista, sin intereses, sin miras bastardas. Y yo puedo de alguna manera, digamos, señalarlo al ver que su trabajo, doctora, no ha sido, digamos, nada más de palabras, sino ha sido con hechos. En el tiempo que la conocimos, me di cuenta realmente de esa entrega, ese humanismo que tenía usted para las congregaciones donde usted asistía. Me ha tocado convivir con algunos, digamos, pentecostales, bautistas, pero realmente, y lo digo yo para los televidentes, dentro de lo que vienen siendo las organizaciones religiosas, la que llamó nuestra atención, y Esther Castellano en su momento también podrá de alguna manera darlo a conocer, fue, digamos, la libertad, esa apertura, esa forma directa de tratar los temas, por decir así, contra lo que viene siendo el poder de una iglesia que ha sido dominante sobre todas las demás religiones, que ha incluso pretendido manejar, digamos, un sistema de reclutamiento donde ella aparezca, digamos, como la única líder en su momento, pero y que ningún grupo se atrevió en su momento, por decir así, a desafiarla o hablar en contra de ella. Sin embargo, ustedes de alguna manera lo venían haciendo. Y fue lo que nos identifica, y por ello estamos con la doctora Atala Villarreal. Una vez más, ¿qué es lo que ha pasado, doctora, a través de su vida, en esa entrega sin limitaciones, incondicional, para servir a una sociedad? Se gradúa, usted me decía, en una especialidad. Coméntelo para nuestros televidentes. Bueno, tuve el privilegio que Dios me dio, porque toda cosa buena viene de lo alto, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Así que tuve el privilegio de terminar la carrera de medicina. Después me fui a hacer la especialidad en cirugía en la Universidad de Nuevo León, y terminando la especialidad, porque mi afán era conocer por qué nos enfermamos, por qué hay tanta enfermedad. Y sí, cuando terminé la carrera de especialidad de cirugía, ya tenía la respuesta, ¿verdad? Había que recurrir a las leyes de Dios, 8 principios básicos para poder cuidar nuestro cuerpo. Y luego realmente también pude descubrir en esa especialidad que las pastillas no curan, porque ahí los pacientes, ¿verdad?, se les amputaba, se les mutilaba, porque no había manera de curarlos, aunque les inyectáramos unas jeringas grandes supuestamente para destapar las arterias, ¿verdad? Sin embargo, a través de los 8 remedios de Dios, o las leyes que Dios estableció en nuestro cuerpo, pueden irse, claro, no sucede de la noche a la mañana, sino que pasa, digamos, un promedio puede ser 2, 3 años, depende de cómo vive uno. Entre ellos el ejercicio es muy importante. Entonces, eso me motivó a ir cuando me invitaron a la Universidad de Montemorelos para
trabajar ahí como cirujana y había pues una escuela de medicina. Entonces dije, bueno, le pedí a Dios que me iluminara y sí, la forma como Él me llamó, fui a cumplir esa misión para preparar jóvenes que tengan el mismo sentir, el sentir de ver en los seres humanos personas quienes necesitan ayuda, necesitan conocimiento, ¿verdad? Porque hay mucha ignorancia, mucha muerte, mucha enfermedad se debe a que las personas no saben. Entonces nosotros tenemos que llegar con eso para enseñarles. Ese es el afán, ese ha sido el afán. Ha sido su meta desde un principio. Y por ello tanto viaje para arriba y para abajo de una forma altruista. Sí, nos tocó llegar con la hermana Betty a la selva, a la Candona. Estuvimos 2 meses ahí visitando 22 diferentes lugares. Y pues fue un placer que Dios nos dio porque no porque era fácil, ni no lo teníamos programado, pero el Señor sí lo tenía programado, ¿verdad? Entonces es toda una experiencia vivir ahí 2 meses en la selva y pues nos dio hasta nos atracaron por toda una mañana, pero también Dios tenía un motivo, en todo Dios tiene un motivo. Resulta que habíamos grabado este tema de Apocalipsis 17, ¿verdad? Sobre este engaño de este sistema, ¿verdad? Y después de eso también habíamos grabado los temas de la salud. Y ahí llevábamos los cassettes y pues fueron bendecidos los que nos atracaron. Anduvimos ahí con ellos siguieron asaltando y nosotros ahí en la cabina haciendo el trabajo, nos pusimos a cantar himnos. Y sí, gracias a Dios nos trataron bien. Nos liberaron como después de varias horas y seguimos en el trabajo. No, gracias a Dios no nos dio miedo. De verdad, sabíamos que si estábamos en la misión de llevar esta luz a las personas, Dios iba a encargar de los resultados. Y así fue. Y aquí seguimos. Admirable realmente, estimados televidentes, admirable el trabajo de estas 2 mujeres. También me acompaña, quise invitar a Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, una persona, doctora, que durante muchos años ha estado también, digamos, colaborando con un servidor, dando a conocer a través, digamos, de lo que viene siendo la investigación en programas de radio, programas de televisión, en artículos, dando a conocer sus puntos de vista. Hoy incluso le pedí que de alguna manera preparara, digamos, dentro de la temática, los acontecimientos históricos que se han dado a través del papado, que son una barbarie, digamos, en donde quiera que se le apriete, pero lo hice pensando un poco en reforzar lo que usted vaya a proponer, en lo que va a ser el tema que vamos a abordar. Para ello quisiera hacer una remembranza, si me permite, doctora, porque el tocar ese tema de la gran ramera, que viene siendo, digamos, la Iglesia Católica. Por años, doctora, se ha manejado la corrupción que se ha dado, digamos, hacia el interior de la Iglesia Católica y que lamentablemente no ha habido fuerza capaz de frenar todos estos atropellos que se cometen, digamos, con la sociedad en su momento y que pues se siguen creciendo de alguna manera alarmante en deterioro, vamos a decir, no solamente de la filigresía, los seguidores, sino de la sociedad, digamos, en general, porque han logrado aglutinar tal poder que si es en relación, por decir, a la educación, el control que tienen de la educación es absoluto, es grande. El beneficio que dan hacia la sociedad viene siendo relativo. Hay incluso una cruzada, vamos a decir, en su momento, de querer aniquilar lo que viene siendo la educación laica, lo que es el laicismo, la educación pública incluso, para poder imponer, vamos a decir, bajo un modelo confesional, lo que viene siendo la educación definitiva, digamos, y los rezos en todas las escuelas. Algo que ya en México ha causado una gran controversia, una gran confrontación, al grado, doctora, que en el año pasado hubo manifestaciones casi en toda la República Mexicana
lideradas, por decir así, en parte, por uno de los grupos que han sido, al igual que el adventismo en su momento contra el catolicismo en México, uno de los grupos que han sido capaces de enfrentar, vamos a decir, este tipo de corruptelas que se han dado. Me refiero pues a una de las instituciones religiosas también muy respetadas en México, que es la Luz del Mundo, bajo un liderazgo, vamos a decir, de el apóstol llamado Samuel Joaquín Flores, que es quien les representa, y que de alguna manera fueron capaces, por decir así, de enfrentar lo que fue la degradación del artículo 24 constitucional y todos los que vienen, digamos, tras de él, como fue el quinto, el tercero, el 27, el 130 incluso, para terminar por completo con el Estado laico. Sabemos que el Estado laico es lo que ha dado respeto, por decir así, en un país a todas las religiones. Sin embargo, en esa cruzada que se da en su momento, no se respetó ninguno de los grupos, por decir así, llamados minoritarios. No se tuvo respeto para los grupos que han sabido trabajar en México, digamos, de una manera libre, con toda, digamos, libertad y sobre todo aportando a la sociedad no solamente orientación, sino una forma de vida realmente aceptable dentro del medio social. Y sin ningún respeto, doctora, se vino para abajo la derogación de ese artículo a través precisamente de los apoyos que brindaron las cámaras de senadores y las cámaras de diputados en su momento, y se terminó. De hecho, estamos viviendo ya, como quien dice, un estado confesional en donde las libertades que vienen desde Benito Juárez en cuanto, digamos, al Estado laico, se dan, digamos, por aniquiladas en su momento. Ese tipo de luchas, doctora, se han llevado a cabo, digamos, casi en todos los, pues las formas de vida de la sociedad, donde el clero, su intromisión ha sido, digamos, definitiva. Pero uno de los grandes problemas, que de hecho hoy los tienen, digamos, en la encrucijada, se da, digamos, con la pederastia. Un problema muy delicado, doctora, en donde pareciera ser que era una peccata minuta, como muchas de las ocasiones quisieron ellos presentarlo, pero que tiene un fondo, doctora, histórico, un fondo actualmente, digamos, tan escandaloso, que lo que llama la atención es la tolerancia de una sociedad que pareciera ser, digamos, que está empeñada en cerrar los ojos ante la realidad. Nos tocó, por ejemplo, trabajar con una madre superiora por más de 25 años, que estuvo ella, incluso estuvo con las Paulinas, fue la última, digamos, orden religiosa en donde ella estuvo conviviendo, y pero cuando habla de su experiencia, de su vivencia, realmente tengo un programa incluso en internet sobre el desgarrador testimonio de esta mujer. Estamos hablando, doctora, de un abuso que se da desde siglos atrás, que permanece, digamos, en nuestros tiempos, en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, sigue, digamos, todavía proliferando, desgraciando la vida de muchas familias, de muchos niños, de tal forma que cuando hago mención que cierran los ojos ante esa situación, es que esta monja le tocó vivirlo. Cuando ella enfrenta realmente el ser llevada, digamos, a una casa de prostitución, porque así llamó, digamos, a los conventos ella, resulta, digamos, que su madre no le creyó. Y hablaba de las corruptelas que había en esa orden, y su madre no le creyó. Y no solamente eso, le prohibió hablar del problema, porque tenía familiares sacerdotes, tenía familiares monjas en los seminarios, y les prohibió, digamos, su madre a ella que hablara. Claro, no lo hizo hasta en tanto no se liberó, digamos, de esas cadenas, digamos, en las que estaba ella sometida. Hoy su testimonio es con mucha libertad. Pero ¿qué quiero decir con ello, doctora? Que este tipo de problemas de corrupción, que no hablan bien de una institución, no sé en este caso cuál sería su concepto, puede ser de Dios una institución que se jacta, por decir así,
tener, digamos, por 2000 años el control de la fe, el control, digamos, de la asistencia de Dios, ¿puede considerarse de Dios? Definitivamente no, porque Dios nos hizo con el libre albedrío, Sí, la libertad, sí. y nunca impone su presencia, ni siquiera impone su palabra. Él se presenta como el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, da su santa ley, lo escribe con su propio dedo, Sí. para toda la humanidad, no nada más para un pueblo. Entonces, si hay algo que le desagrada, está llena la Biblia de promesas donde dice que esto es como algo que no tolera, ¿verdad? Que una persona con poder se aproveche de una persona que no tiene el conocimiento o que no tiene la fuerza. Quiero llegar a ese punto. No puede ser considerada entonces una iglesia de Dios, una organización que ha vivido corrupta todo este tiempo. Hábleme de esa gran ramera, que es al punto al que queremos llegar poco a poco. Hábleme de esa gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Pues mire, la palabra de Dios es muy clara. Sí. Y solamente necesitamos ir a ella. A mí me gustaría leer unos cuantos textos Adelante, de aquí, doctora, cómo no, sí. porque lo describe la palabra de Dios en el último libro como la gran ramera. También le da el nombre de Babilonia. Por Sí. cierto que aquí está, vamos a leerlo, ¿Cómo no? Apocalipsis 17. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, está hablando con el apóstol Sí. Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el verso 15 aclara que aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres y gentes. Quiere decir que domina sobre multitudes, Así millones de personas, el mundo entero. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, los gobiernos le han dado su poder, ellos están, su apoyo, ¿verdad? Están, y sobre todo que dice que aún los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Por qué le dan su apoyo? Porque están embriagados. Una persona borracha no tiene discernimiento, ¿verdad? Entonces, lo que le digan mentiras o no los ve como deben verlos, Sí. porque la luz que viene de Dios está en su palabra. Si estudiamos este libro, vamos a conocer qué tipo de organización es esa. Se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Y qué es una fornicación? Siendo que representa una iglesia, una fornicación es cuando hace una alianza con un poder político. Sí. De hecho, este sistema es un poder religioso y político, ¿verdad? La iglesia, vamos a seguir leyendo, Sí, cómo no. representa, como quien dice, el poder religioso, pero también está montada sobre una bestia que representa el poder político, y juntos la mancuerna van a todo el mundo. Sí. Vamos a seguir leyendo la palabra. Sí. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia se parece mucho a la que está descrita en Apocalipsis 13. Es una bestia, dice, vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Cuando la Biblia emplea una figura, es porque está teniendo esa figura, ese personaje, cualidades de este animal, como en el caso del leopardo. Sí. Es uno de los más rápidos, es uno de los más sigilosos, o sea que no se escucha el ruido cuando va, ¿verdad? Hasta que cae sobre su presa. Y es uno de los más sanguinarios. Entonces, que tiene cuerpo de leopardo y pies de oso, y su boca como boca de león, el rey de la selva. Así se siente, ¿verdad? Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Y quién es el dragón? La misma Biblia clara, Apocalipsis 12:9 dice
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el dragón dice que le da su poder, su trono y grande autoridad. Y Dios pues está permitiendo eso, pero da su palabra, para que a través de su palabra podamos identificar qué poder es, y podamos nosotros no caer en sus garras y al contrario, combatirla. Y entonces sigue diciendo, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En la Biblia de Jerusalén dice, vi una de sus cabezas que como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, entonces se maravilló toda la tierra. ¿Cuándo sufrió la herida de muerte este poder? Este poder empieza en el sistema papal del 538, cuando fueron expulsados los ostrogodos de la ciudad de Roma. Sí. Y entonces que le estorbaban 3 poderes, ¿verdad? Porque Roma tenía como enemigos a 10 tribus, pero 3 tribus se oponían. Cuando el Papa recibe el de Justiniano, el emperador de Oriente, le da la autoridad política para que él coronara reyes y hiciera lo que quisiera. Este poder, finalmente en 1798, las fuerzas francesas, ¿verdad? El general Berthier lo toma prisionero al Papa y le quita el poder político. Sigue siendo Papa, siguen los papas ahí, pero ya no tienen poder político, ya no tienen la capacidad de poder coronar a reyes, ya no les obedecen, sí, son papas, pero no con poder político. Esto se está representado aquí como la herida de muerte, porque le quitaron el poder, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando eso sucedió, toda la tierra se maravilló. Sí. ¿Qué pasó el 11 de febrero de 1929? Cuando el gobierno de Italia le regresa, ¿verdad?, el poder político. Sí. Y entonces otra vez se constituye en la Santa Sede, Estado del Vaticano, que a través del poder político es que él puede recorrer todo el mundo. Y la mujer, pues es la jinete, como lo vimos en Apocalipsis 17. Sí. Esto era para aclarar, ¿verdad? Sí, ¿quién es el dragón? Entonces, como lo presenta la Biblia, dice, y la mujer estaba cubierta de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón también estaba cubierta. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En otras palabras, hasta los colores la Biblia lo da, sí. Púrpura y escarlata. Así es. ¿Verdad? Así que pueden los amigos que quieren hacer la voluntad de Dios ir atando, como quien dice, carritos. Sí. Exacto. Y luego, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Esto quiere decir riqueza abundante. Dinero, yo creo que tienen más de la mitad de todo el oro del mundo. Son dueños. Son dueños de eso. Y por eso tienen poder. Sí. Y la mujer estaba, y en su frente y sobre su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que tiene hijas, ¿verdad? Todos aquellos que siguen sus doctrinas son las hijas. Y estamos hablando, doctora, por decir, voy a poner nada más un ejemplo. Todas las organizaciones, doctora, que de alguna forma parten después de la Reforma, se da la Reforma, Constantino, más bien, se me va el nombre, Lutero, logra, por decir así, una transformación a través de sus propuestas de 95 tesis, pero se sigue amamantando de alguna manera de esa tripa umbilical que es la esencia de la doctrina.
todas las organizaciones que se dan como reformadoras o a partir de ese entonces, estamos hablando, son todas estas hijas que le siguen y que están sujetas, digamos, a esa tripa umbilical todavía. Pues sí, porque mantienen especialmente cierta doctrina. Por ejemplo, Sí, el soberano del universo con su propio dedo escribió su santa ley, sí, su constitución de su reino. así es. Sin embargo, este poder es tan atrevido que se atreve a tocar esa santa ley Lo ha transformado. y lo ha le cambiado. quita, por ejemplo, en el cuarto mandamiento del sábado dice, santificarás todas las fiestas. Nada más necesitan ver un catecismo, porque así está. Sí, Y luego el segundo mandamiento lo quita definitivamente, donde está exaltado Dios, ¿verdad? Como el misericordioso, el paciente, el santo, el poderoso, Ujú. eso lo quita. sí, Y quita también ese mandamiento porque ellos tienen imágenes. sí, Y entonces la adoración a las imágenes está ahí sí. y automáticamente ellas toman el lugar de Dios, aunque ellos dicen que no es Sí. así. Ujú. Bueno, y luego presenta una ley de Dios adulterada. Ujú. ¿Y cómo siguen siendo 10 mandamientos? El 10º mandamiento que dice no codiciarás, lo divide en 2. Sí, Y entonces ya sigue la ley de Dios. Todos aquellos que siguen estos mandamientos incompletos, una ley de Dios adulterada, pues son hijas están abrazando este era sistema. una observación continua, Ujú. doctor. Gracias. Sí, Entonces, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Nada más es cuestión de ir a la historia, ¿verdad? Sí. La Santa Inquisición que mataron, quién sabe mal cuántos, llamada Santa sí, Inquisición. pues santa, ¿verdad? El nombre Sí. nada más, en nombre de Dios, Sí. matando a tantas inocentes, nada más le ponían el título de bruja o de hechicera y no era Y a la porque lo muerte a era. la hoguera. La hoguera, sí. Alguien disentía con ellos y ya era culpable de muerte. Sí. De la hoguera, el tormento, tremendo, ¿verdad? Que por Sí. cierto el gobierno ha hecho una exposición de estos sistemas que son espantosos. Sí, Pero lo puede hacer solamente el que tiene el espíritu del dragón, porque el dragón es cruel. Dios no, Dios es amor, y porque nos ama es que ha hecho el sacrificio supremo de venir en la persona de Jesús, encarnarse como uno de nosotros y entregar su vida, de sufrir una muerte de verdad que nadie lo puede, no tiene comparación, No tiene comparación, ¿verdad? sí. Porque con eso Él nos rescató de la cárcel del enemigo y nos dio la oportunidad de ser libres y de elegir a quién vamos a adorar. Por eso es que hoy, a través de la palabra que estamos leyendo, tenemos la oportunidad de saber quién es esa mujer, Sí. ese sistema realmente que tiene que ver con Satanás, con el dragón, y que está lleno de blasfemias, para que abramos los ojos y vayamos a la palabra. No se trata de los fieles católicos, ¿verdad? Sino se trata del sistema. sí. Y al abrir la palabra, que si alguna vez no lo han hecho, este es el momento para no ser engañados. Porque más adelante en el capítulo 18, dice Dios, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas y no recibáis también de toda la contaminación, no participes de sus pecados. Entonces, de ahí, doctora, que ricos, hablamos de hombres, digamos, poderosos, hablamos de políticos, hablamos de niños, hablamos de comerciantes, de ahí, digamos, esa rendición que se da a nivel universal, lamentablemente, hacia esta gran ramera que es conocida como la Iglesia Católica Romana. Esa es la definición de la gran ramera, madre de todas las fornicaciones. Bueno, este es un punto de vista de la doctora Atala Villarreal, que de alguna forma comparten todos aquellos que, llegando al entendimiento de lo que viene siendo el conocimiento del Evangelio de Cristo, pues nos une, doctora, en un momento dado, porque vuelvo a repetir, si por algo
después de 14 años, de alguna manera, seguimos todavía por aquí viéndonos, es que hay unas coordenadas, vamos a decir, proféticas, periodísticas, doctrinales, que nos llevan a este punto en donde se puede tener el valor de decir las cosas por su nombre, Claro. sin temor, sin temor a decir que, pues caray, aunque haya una amenaza, aunque haya en su momento, digamos, alguna enfermedad, aunque haya por ahí, digamos, alguna persecución, sostenemos, digamos, el dicho, porque está en la palabra, Así es. en la palabra escrita. La palabra La escrita palabra de es la Dios. autoridad. Ahí está todo. Aquí está todo. Es un libro divino humano. Sí. Vamos a regresar en un momento, estimado televidente, con el tema. Tenemos todavía a Esther Castellanos. Antes de irnos, doctora Atala Villarreal, Claro. antes de irnos al tema del 666, lo que es el nombre de la bestia, me gustaría, digamos, la participación de Esther Claro, Castellanos, qué bueno. quien tiene, digamos, el punto, vamos a decir, con relación a lo que vienen siendo grandes desaciertos de los papas a través de la historia. ¿Cómo ves el punto de vista de la Pues muy doctora Esther Castellanos? interesante, y qué bueno que tenemos puntos en los que convergemos, porque es algo que muchos quizás deliberadamente desean ignorar, porque ahí están las muestras. Usted decía, la palabra escrita es un testimonio, y también lo podremos decir, lo que están viendo nuestros ojos. Entonces, a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que no quiere ver. En lo que a mí respecta, pues vendría siendo lo que es la parte de la historia. Analizar es a lo que más a veces me enfoco, y lo que me llama la atención, que a través de los siglos, y siempre lo he dicho en los programas, todos los errores que se cometen, y nunca aprendemos de lo que la historia también nos enseña, Sí. porque sigue siendo el mismo comportamiento en los seres humanos a través de los siglos, es una constante. Y pues cuando vemos el testimonio también que dan las escrituras, lo que también la historia nos muestra, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo nefasta que ha sido la influencia de esta institución religiosa, de este sistema de creencias, lo nefasta que ha sido para la humanidad, no solo en las cuestiones doctrinales, sino hasta aún en lo que vienen siendo sus derechos, lo que viene siendo su vida sobre la faz de la tierra. Pero pareciera ser, Esther Castellanos, que como seres humanos Perdón. estamos empeñados a cerrar los ojos ante una realidad en donde, pues solamente cuando nos afecta algo directamente, ¿Sí? parece ser que es cuando alcanzamos a ver la dimensión de algo que está mal, que está descompuesto. Pero mientras no nos afecte aquello en lo personal, a nuestras familias, por decir esto de la pedofilia, que es algo realmente muy marcado, pareciera ser que los padres de familia siguen empeñados en seguir cerrando los ojos ante esa realidad. Cuando aquello les afecta, porque hubo abuso en algunos de los familiares, es donde parece que se abren los ojos y es donde se pega el grito y la inconformidad. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que veamos la realidad de un sistema que nació corrupto de origen y que sin duda permanece corrupto por obligación. Usted ha dicho la palabra, si nació corrupto, Sí. difícilmente se va a poder corregir, porque Recomponer. ya lo trae de origen. Decía la doctora al principio, hablándolo en la parte de la salud, que es lo que se va heredando. Sí. Bueno, estimado televidente, parece que se nos llegó el tiempo. Este es un programa que tuvimos el honor de ser acompañados por la doctora Atala Villarreal.